Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Qué tal si aportamos para que nuestra vida sea un poco mejor? Soy Alexander López, el Tigre, y hoy les voy a tratar de un tema que nos compete a todos. Ante todo, a los padres de familia, a los que somos padres, y te va a servir un poquito si ahora de adulto te pasó y no lo supiste identificar en ese momento, y ahora te das cuenta que qué circunstancias te llevaron a, a tomar decisiones o a tener ciertas reacciones, o por qué tenías ciertas reacciones. Y ahora sos adulto, como dije, y lo has sabido superar, o aún sigues con algo de esto que llamamos depresión. Depresión en los niños, ante todo, en nuestros hijos. Incluso desde muy pequeños pueden presentar algunos síntomas que por falta de conocimiento, porque no nos las sabemos todas, no lo sabemos identificar. ¿Sí? Puede pasar en cualquier edad. ¿Sí? Desde cualquier edad, en cualquier momento. Pero desde niños debemos aprender no solamente a escucharlos, ¿sí?, a dialogar mucho con ellos, a buscar esos espacios propicios, sino a identificar pequeñas aptitudes o palabras sueltas que ellos expresan de alguna manera. Una de ellas es el comportamiento. Aquí viene entonces el primer tip: saber identificar todo basado en el comportamiento. En los niños, la depresión se muestra de una forma diferente a nosotros los adultos. Los niños, muy pocos se ven tristes, muy pocos se ven callados o retraídos. ¿Sí? En la mayoría de ellos se muestra esa depresión con agresividad, respondiendo a todo de una forma muy fuerte. Todo es no, no quieren hacer nada. ¿Sí? A cualquier estímulo externo reaccionan de una forma más bien como incómoda, con gritos, y en algún momento después de esa reacción pueden rodar lágrimas por sus ojos, a pesar de que tienen una expresión en su rostro rígida y agresiva. ¿Te has preguntado por qué tu hijo tiene algunos comportamientos así? ¿Por qué te responde feo? En cierta manera, bueno, si hay unos pues que sí hace falta un poco de educación, sin mano dura, sin correa, no señor, dialogando, dialogando, ¿sí? Hace muchos años todo lo corregían a punta de correa y chancletazos y palmadas en el rostro o en el cuerpo, y eso es lo único que hacía con nuestros hijos, o con los hijos de ese tiempo. Pues a mí en algún momento me tocó, era acrecentar mucho más esa ira. ¿Sí? Pilas con eso. Crecer como jóvenes, adolescentes o adultos agresivos, y de esa misma manera trataban a sus hijos también. Entonces, ¿es ortodoxo? ¿Es propicio? ¿En realidad tuvo algún tipo de resultados muy positivos al 100%? Seguro que algunos sí, pero no el 100%, ni no del todo. ¿Sí? Estas personas, entonces, que fueron criados así, sí, sí, quizás se volvieron unas personas muy serias y muy correctas para hacer las cosas, quizás a veces hasta muy estrictos, ¿sí? Y muy exigentes con ellos mismos o con las personas con las que trabajan o conviven, ¿sí? Pero a la hora de tocar sentimientos, pensamientos y aceptaciones de parte de otra persona, como sus propios hijos o sus familiares o amigos, en situaciones de complejidad o de presión en sí, la reacción no es tan buena. La reacción es muy agresiva.
la reacción es muy grotesca, porque nunca se les trabajó esa parte psicológica de los sentimientos, del crecer en la formación del carácter, con el dominio del temperamento, ¿sí? O basado en el temperamento, el dominio o la identificación de ese carácter, que en eso consiste, las características que tenemos todos. Entonces, habiendo hecho ese paréntesis, basándonos y guiándonos para no extendernos tanto en el detalle que prácticamente agobia a muchos de nuestros hijos, que es muy preocupante, ese tema de la depresión, es muy viable que este tipo de comportamientos los puedan llevar hasta el suicidio. Escuche muy bien, sí, es cierto, hasta el suicidio. De estos temas se han hablado mucho y por todos los medios de comunicación, por personas expertas, por personas muy profesionales, con mucha experiencia, pero ¿cuántos de nosotros realmente le hemos puesto cuidado a esas explicaciones? O muchas veces no le pones cuidado a esas explicaciones porque crees que te las sabes todas, porque crees que con el sentido común lo vas a resolver, sí, a veces. O con el juguete. No, señores, como decía hace muchos videos que hice, hacerte amigo de tus hijos es una de las claves para aprender a identificar esos factores de riesgo que pueden correr ellos a medida que van creciendo. ¿Se te olvida que adquiriste un compromiso como padre? Eso hace parte de nuestra vida. Si vos mismo entonces también estás presentando como papá o como mamá ese tipo de episodios depresivos, también debes aprender a identificarlos. En otro video hablaré de cómo identificar la depresión en los adultos. Por el momento, los niños son una base fundamental para que vivan un poquito mejor y más cómodos en un futuro. ¿Sí? Entonces aprendemos que lo expresan con agresividad, ¿sí? Con negatividad, con falta de actitud y disposición para hacer las cosas. De todas maneras son niños, pero estamos hablando de casos es muy específicos donde pueden tener algún tipo de depresión. ¿Por qué se pueden presentar entonces este tipo de depresiones en los hijos? Por muchos factores, por comportamientos erróneos de los padres entre ellos mismos, conflictos, ¿sí? Escenas violentas en nuestros hogares, escenas violentas en el colegio, ¿sí? O con sus propios amigos, o él mismo con sus propios amigos, ¿sí? Debemos entonces tratar y trabajar muchísimo en una buena armonía en cada uno de nuestros hogares, ¿sí? Después de los tips que ya había mencionado de ser amigos de nuestros hijos y conversar y charlar con ellos, buscar los espacios propicios, ¿cierto? Aprender a escucharlos, ¿sí? Cuando dicen, qué pereza hacer esto, ¿para qué voy a ir a estudiar? ¿Para qué seguir viviendo si la gente se mata? ¿Para qué tener tantas obligaciones? Yo no quiero tener tantas obligaciones. Yo no quiero crecer para tener que estudiar, madrugar todos los días a las 6 de la mañana y volver a las 2 de la tarde del colegio con un montón de cosas que me enseñan de matemáticas, que yo no sé resolver un montón de problemas. ¡Qué jartera! Entonces, ¿qué me voy a poner a hacer? Sí, si para la mayoría de las cosas en la vida y para poder sostenernos de alguna manera tenemos que estudiar algo. ¿Sí? Y no creernos empíricos. ¿Sí? Entonces ese montón de obligaciones, ese montón de cosas, los lleva a querer terminar con su vida de alguna manera. Lo que pasa es que ya entramos en un área mucho más complicada, que es el área psiquiátrica. ¿Sí? No ni siquiera psicológica, ya psiquiátrica, ya es algo más especializado, ya es un nivel mucho más alto. ¿Sí? Hasta donde tengo entendido, las enfermedades psiquiátricas tienen muchos niveles, ¿cierto? Y muchas de ellas se combinan entre sí. Como un paciente puede tener uno o dos síntomas de depresión y con la identificación o el nombre que le dé este especialista en psiquiatría, puede tener muchos otros factores o puede tener uno solo. ¿Sí o qué? Y uno más común es no querer tener ningún tipo de obligaciones, querer dormir en exceso todo el día porque su cerebro se siente cansado. Sí, no quiere tener ningún tipo de actividad, ni siquiera jugar con sus juegos de video, ni ir a practicar ningún deporte. Entonces hay que aprender entonces de una vez a leer también esos comportamientos de nuestros hijos, porque ya no quiere hacer las cosas con tanta energía como las hacía antes, porque unas veces quiere y otras veces no, porque en un momento está muy feliz y porque en otro momento se pone a llorar porque sí.
Ojo, eso no es normal. Entonces, la solución y el consejo que les doy en este momento es buscar ayuda profesional con especialistas, pero no dejen dilatar los días. Tiene que ser a partir del siguiente momento en el que ustedes aprendieron a identificar que sus hijos presentaban esas situaciones, empezar a llamar, a pedir citas para remitirla a donde los especialistas y comenzar un tratamiento. Muchos de esos tratamientos requieren inclusive medicamentos especiales. Sí, entonces los papás dicen, ay no, qué pesar darle ese medicamento, prácticamente se le va a acabar la vida a mi hijo, ay no, eso los pone como atembados, como lentos. Entonces, ¿qué querés? ¿Que tu hijo se violente y se suicide? ¿O agreda a muchos de tus familiares? ¿Sí? ¿O esté controlado? Conozco muchos casos donde se controlan y los niños siguen estudiando, normal, aprenden, se capacitan, instruyen y viven su vida normal el resto de su vida, se casan, tienen hijos, nietos, todo el cuento, pero porque aprendieron a identificar desde una vez, desde ya y desde pronto. ¿Listo? Entonces mi consejo es siempre, siempre intentar trabajar mucho en acercarnos a nuestros hijos y propiciar los espacios para que ellos nos paren bolas, nos pongan cuidado. ¿Sí? Es muy importante, pilas con eso. ¿Listo? Recuerda que estos son tips para vivir mucho mejor. Esto no es cantaletica barata, esto es cantaletica con sentido común. ¿Sí? En tu idioma, para que lo entiendas. ¿Listo? Soy Alexander López. Recuerden, todo lo que hagan con el corazón siempre va a tener éxito. Que tengan ustedes un feliz día y espero que estos pequeños tips, aunque se nos salten muchos detalles, porque el tema es más bien extenso, complementen, consulten, sean proactivos por el bien de sus hijos, por su propio bien. ¿Listo? Nos veremos entonces en un próximo video y que tengan un feliz resto de día. Chao, nos vemos. Recuerden, arañando de a poquito, arañando de a poquito.